Alfredo, buenos días. Buenos días, Alondra. Buenos días con todos. El presidente Lenín Moreno dio anoche un plazo de 12 horas a los narcoterroristas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que presenten pruebas de vida de los secuestrados. A César Ricaurte, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, FLIP, le entregó ayer las pruebas de muerte desde Colombia, que las hizo llegar al gobierno. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. ¿De dónde, con qué fin entregaron a ustedes las presuntas pruebas de muerte? Bueno, Alfredo, lo que primero tenemos que decir es que no hay todavía certeza sobre la muerte de los periodistas y por lo tanto no podemos hablar todavía de muertos. Son periodistas que para nosotros en este momento están desaparecidos. Este punto es sumamente importante porque mientras exista un mínimo de probabilidad de que los periodistas y el conductor estén con vida, los gobiernos, tanto de Ecuador como de Colombia, tienen la obligación de tomar todas las medidas para asegurar la condición del equipo periodístico. No se puede en este momento iniciar operaciones militares. Yo entiendo la indignación de todo un país y del presidente de la República que ha puesto un plazo de 12 horas para que este grupo, el Frente Oliver Sinisterra, entregue estas pruebas, ¿no es cierto?, esta prueba de vida, pero no se puede iniciar acciones militares a menos que se tenga absoluta certeza sobre la condición del grupo periodístico. Esto me parece que es fundamental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿basado en qué instrumento internacional? No, las determinan las mismas autoridades. El mismo presidente de la República ha dicho en su rueda de prensa de ayer que no hay conclusiones, que hay altas probabilidades y que por lo tanto un Estado no puede actuar sobre probabilidades, no puede jugar con la vida de los ciudadanos de esa forma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares el día de ayer y la principal obligación que impone a los dos estados, al gobierno de Colombia y al gobierno de Ecuador, es precisamente precautelar la vida de los periodistas. Por lo tanto, debemos exigir que los gobiernos tomen las medidas, abran los canales necesarios de comunicación para asegurarnos que los periodistas, la condición de los periodistas y del conductor de Diario El Comercio. O sea, el hecho cierto es que el Ecuador se ha estremecido ante un cobarde acto terrorista con 3 seres humanos que por su condición de periodistas fueron escogidos para amedrentar al país. ¿No ha sido satisfactoria la respuesta de los gobiernos? Usted dice que tienen que establecer canales de comunicación, porque se ha informado que como que si estos canales hubieran existido. Y si le entregan esta información a una emisora colombiana y esta emisora a la Fundación de la Libertad de Prensa y ellos a usted y usted al gobierno, digamos, ahí hay tanta gente de por medio que se nota que no hay un canal de información. Alfredo, para ser exactos, el RCN de Colombia nos entregó ayer simultáneamente a la FLIP y a Fundamedios estas fotografías y nosotros entregamos inmediatamente a las autoridades. Estas fotografías no circularon antes de esta entrega a las autoridades, pero evidentemente lo que usted dice es cierto. Aparentemente, eso es lo que el mensaje que nos transmiten los dos gobiernos, no hay coordinación. Y solamente basta ver este tuit del presidente Santos sobre el caso. Él señala que va a dar todo el apoyo, ¿no es cierto?, el apoyo al gobierno ecuatoriano. No, señor Santos, discúlpeme, esto es responsabilidad de Colombia también. Eso es con responsabilidad compartida, no es que usted nos va a dar apoyo. Discúlpeme, pero usted no nos dan apoyo. Usted es responsable, tanto como el gobierno ecuatoriano. Así que tiene que tomar todas las medidas, todas las acciones para asegurarse que los periodistas del Diario El Comercio están con vida. Y si no están con vida, pues muéstrenos los cuerpos. Pero no pueden iniciar acciones militares antes de que nos aseguremos cuál es la situación del equipo periodístico.
El hecho es de que este crimen terminaría con el mito del acuerdo de paz rechazado en plebiscito por el pueblo colombiano, y para el Ecuador dejó los desechos del terror. ¿Cómo debería el Ecuador remediar una situación en la que le dejan la peor parte? Realmente la situación en frontera es muy complicada, Alfredo, y evidentemente no solo afecta al periodismo, sino que es un tema de seguridad del país. Y repito, es una responsabilidad compartida de los dos gobiernos. No es solamente responsabilidad del gobierno ecuatoriano, no es solamente responsabilidad del gobierno colombiano. Pero ahora lo Esto tiene que ser afrontado. El presidente Moreno ha dado un plazo de 12 horas que se cumple en poco tiempo. Nosotros pedimos, pidiendo, según usted dice, que no haya acciones militares. Porque probablemente, terminado el plazo, si no hay esas pruebas, habría una respuesta militar. Estamos pidiendo exactamente eso, que no existan esas acciones militares, a menos que no existan pruebas concluyentes sobre la situación del equipo periodístico. Iniciar acciones militares sin asegurarse de las condiciones del equipo periodístico significaría una grave falta a la obligación del Estado de preservar la vida de los ciudadanos. En este momento los periodistas no están muertos, están desaparecidos. Una cosa es la reacción de un pueblo pacífico que no debe amilanarse contra el terrorismo, y otras las posibilidades reales del Estado ecuatoriano o del Estado ecuatoriano concretamente para enfrentar el desafío. ¿Está preparado el Ecuador institucionalmente para esta amenaza del terrorismo? Bueno, la respuesta a esta crisis ha sido realmente como para ponernos a reflexionar sobre el estado de la inteligencia de las fuerzas de seguridad en el Ecuador. Iniciar una guerra, como prácticamente ayer anunció el presidente Moreno, contra estos grupos irregulares es poner al país en altísimo riesgo. Viene a mi mente, y creo que a la de todos, una situación como la de México, en donde se declaró la guerra al narcotráfico y se puso a los periodistas en primera línea de ataque, en primera línea de trinchera. Y eso no debe pasar en el Ecuador. Definitivamente no podemos permitirlo. Tiene que manejarse con serenidad esta crisis, tienen que tomarse las acciones de los dos gobiernos. En esto, reitero, es responsabilidad de los dos gobiernos, y por lo tanto se tienen que coordinar mejor, mucho mejor las acciones. Pero esa coordinación es la que siempre ha fallado. Por eso cuando inició el Plan Colombia hace 18 años, se decía que al norte limitábamos con la FARC. Y durante la duración del conflicto colombiano, que ha sido bastante larga, los diferentes gobiernos del Ecuador supieron convivir con el peligro adoptando una postura neutral, y el Ecuador no fue contaminado por el conflicto armado. No pasó de ser un país de tránsito para parte del negocio del narcotráfico. Pero después del presunto probable asesinato de los periodistas, ¿será eso posible? ¿Debe repensarse en serio sobre una conducta errática y contradictoria en la última década que sirvió de preámbulo a lo que estamos viendo? Incluso ahora lo que estamos viendo es que la Cancillería negocia con el Frente de Liberación Nacional de Colombia otro acuerdo de paz con otro grupo de terroristas y guerrilleros que siguen actuando. Creo que definitivamente Colombia, el gobierno colombiano debe tomar el control de su territorio, eso es así. No lo ha tomado, evidentemente hay serias deficiencias en el proceso de paz, y esto está afectando al Ecuador. Además, la acción de carteles de la droga en esa zona es realmente conocida. Y estos desafíos de seguridad tienen que ser afrontados de una manera inteligente. No se pueden realizar operaciones militares a gran escala. Esto pone en peligro no solamente a los periodistas que están desaparecidos, insisto, están desaparecidos, no están muertos, están desaparecidos. Y no solamente a ellos los pone en peligro, sino a los pobladores de la zona. Hay miles de personas ahí, miles de ecuatorianos que están viviendo ahí, y por lo tanto no podemos iniciar acciones de este tipo solamente por la indignación que sintamos en este momento. Colombia cambiará de presidente próximamente. La primera vuelta será el 27 de mayo, la segunda en junio, y el nuevo presidente se va a posesionar en agosto 7. Probablemente gane el candidato del uribismo,
que lideró el plebiscito contra el acuerdo de paz con las FARC. ¿Cómo se pinta a su juicio esta situación para el Ecuador? Muy preocupante, como digo, en esta crisis de seguridad que tenemos en la frontera entre Ecuador y Colombia. La posición del establecimiento político colombiano, no solamente del presidente Santos, sino de los candidatos presidenciales, ha sido prácticamente bajar este problema a un nivel mínimo, no dar una respuesta política, por lo tanto, simplemente señalar que apoyan al gobierno ecuatoriano, lo cual, digo, es inaceptable. Ellos no apoyan, tienen que asumir responsabilidades. Y los candidatos presidenciales colombianos tampoco se han pronunciado en ningún momento sobre esta grave situación de seguridad en la frontera. Sabemos que el candidato del uribismo tiene una posición más dura, que el candidato de la izquierda, Petro, tiene una posición más flexible, ¿no es cierto? Pero concretamente, frente a este problema de seguridad en la frontera y frente al secuestro y desaparición de los 3 periodistas, no han dicho media palabra. Y eso realmente es inaceptable, es gravísimo. El asunto es que nos faltan 3 y los queremos de vuelta. César Ricaurte, así es, Alfredo. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Alondra.